fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Trono de la sabiduría, Ruega por nosotros. bien. ¿Estamos conectados? Sí, Frank. Todavía no se conectan muchos. Ok. Miren, entonces vamos a la última parte de este curso, que es el Apocalipsis, capítulo 12. Aquí estamos. Ciertamente aquí no vamos a entrar o dejamos a un lado todo lo que respecta a este libro. Por ejemplo, cuando el evangelista o fue un discípulo, toda esa discusión pues lo pueden encontrar en sus estudios de teología. Y lo único que podemos decir es que tiene toda de San Juan y por eso digamos, se le acude a él como si fuera el autor. Pero como les digo, esto lo dejamos aparte porque pues ustedes ya encontrarán cómo y dónde. Pasaré la introducción en su Biblia, la introducción a este libro, y ahí encuentran esos datos. Aquí más bien lo que vamos a ver son el contacto que hay entre el capítulo 12 con Génesis 3:15. Hay una semejanza grande que es importante para los estudios de la Mariología. Dice, puede resultar sorprendente, pero hay que reconocer que entre los textos del Nuevo Testamento, exceptuamos la alusión probable de Romanos 10:20, solamente en Apocalipsis 12 hay evidentes alusiones a Génesis 3:15. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y las angustias del parto le arrancaban gemidos de dolor. Entonces apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada una de las 7 cabezas. Con su cola arrasó la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso al acecho delante de la mujer que iba a dar a luz, con ánimo de devorar al hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz un hijo varón destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro, el cual fue puesto a salvo junto al trono de Dios, mientras que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado Dios para ser allí alimentado durante 1260 días. Se entabló entonces en el cielo una batalla. Miguel y sus ángeles lucharon encarnecidamente, el dragón y sus ángeles. Y el dragón y Satanás, y anda seduciendo a todo el mundo, fue arrojado de la tierra junto con sus ángeles. Y en el cielo oí una fuerte voz que decía, ya está aquí la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios. Ya está aquí la autoridad de su Mesías. Ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos. El día y de la noche que nos acusaba en su presencia mientras Dios, de nuestro Dios, etcétera. Al verse precipitada la tierra, el dragón comenzó a perseguir a la mujer
que había dado a luz al hijo varón. Pero a la mujer le fueron dadas dos enormes alas de águila para que volara bien y medio. Entonces él lanzó de sus fauces un torrente de agua para ahogar en él a la mujer. Pero la tierra socorrió a la mujer, abrió su boca y absorbió el torrente que el dragón había lanzado de sus fauces. Irritado el dragón por su fracaso con la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de la descendencia, a los que observan los mandamientos de Dios y dan testimonio de Jesús. Y el dragón se quedó al acecho junto a la orilla del mar. Este es el texto. Entonces les digo, como vamos a dejar a un lado todo lo que es la parte técnica, que es género literario apocalíptico, quién es el autor, cómo está hecho, como el otro. Nos vamos simplemente a orientar más hacia aquello que se refiere con un texto mariológico. Y es ahí donde está. Dice, empezamos las alusiones a Génesis 3:15. Yo pongo enemistad entre ti y la mujer, es lo que leímos. Decía el antiguo oráculo del Génesis, conocido como el proto-evangelio. La mujer no puede ser más que Eva, es decir, la mujer de la cual el autor ha estado hablando hasta aquel momento. Lo exige el artículo determinado, la supone un vínculo con la narración precedente entre tu linaje y el suyo. El linaje de la serpiente designa a los que ya han sido asimilados al engaño del seductor, haciéndose así hijos suyos, gregarios suyos, siguiendo sus instigaciones al mal. Ven cómo hay semejanza a lo que acabamos de escuchar, ¿eh? La exclusión del linaje de la mujer está constituido por aquellos que se mantienen fieles a los caminos del Señor. El linaje te aplastará la cabeza mientras tú te abalanzas, carcomes el calcañal, el talón. Es sabido, según el texto hebreo, el que aplaste la cabeza de la serpiente no será la mujer, sino su linaje. ¿A quién hemos de ver en este linaje o descendencia que ha de alcanzar la victoria definitiva? ¿A una colectividad, el linaje de la casa real de David? ¿A un grupo? ¿O bien a un individuo, a una persona? Las respuestas se muestran vacilantes y el hecho de que la derrota de la serpiente es mortal, desde el momento en que se le aplate la cabeza, Dios se pone de parte del hombre y pongo enemistad. Israel sabe que puede contar con las promesas de Dios y que no se arrepiente nunca de lo prometido. El capítulo 12 del Apocalipsis presenta muchos contactos con Génesis 3:15. En efecto, el dragón se le califica aquí como la serpiente antigua, que se llama diablo, que se llama Satanás, el seductor del mundo, versículo 9. Se encuentra en abierta hostilidad contra la mujer. En primera instancia se presta a devorar a su hijo apenas lo haya dado a luz. Fracasando este primer intento, se pone a perseguir a la mujer. Vomita tras ella un río de agua. Se irrita contra su persona y finalmente se va a hacer la guerra al resto de los que guardan o de su descendencia, a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces ven cómo esto
Está completamente ligado. Aquí viene después una pequeña disquisición para entender lo que es el te aplastará la cabeza y sobre todo las versiones de la traducción de los 70, que fue en el siglo II. De todos los textos del Antiguo Testamento, en el siglo II se hizo una traducción llamada de los 70 y obviamente todos los nada más griego. Después aquí toman en cuenta también los Targum. Los Targum eran que hacían a los textos de la... Eso para el tema que estamos viendo. Luz coronada por un diadema. El primer caso de la mujer, signo, que se describe de esta manera, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. Versículo 1. Los símbolos que sobreponen a niveles sucesivos. Significado de cada una de ellas, que no nos detenemos tampoco en esto porque pues es evidente en algunas cosas que son las estrellas. Si en cambio solamente nos vamos a donde puede haber un poco de problemas en el número 12, inciso C, ya que tienen ahí sus apuntes. La elección de la cifra podría designar las 12 tribus de Israel. La inspiración de fondo para este simbolismo es probable que provenga del pasaje tan conocido del Génesis 37:9, en donde José cuenta a su padre y a sus hermanos que ha visto en sueños al sol, la luna y 11 estrellas que se postraban ante él. El sol y la luna, como entiende muy bien Jacob, representaban el padre y la madre de José, mientras que las estrellas eran figura de sus hermanos. 11. Las equivalencias y simbólicas del marco de composición de para ello el testamento de Neftalí 5:2-4, aunque no sea esta la alusión más permanente. La primera interpretación tiene que ser integrada por una segunda, a saber, la mujer es también figura del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia de Cristo. La extensión testamentaria de esta aplicación simbólica está justificada al menos por dos motivos. En primer lugar, poco antes de la misma mujer se presenta como madre del Cristo Mesías elevado al trono de Dios. Versículo 5. Y al final del libro, la mujer del Apocalipsis 12 asumirá el relieve de mujer, esposa del Cordero. En segundo lugar, el final del libro, en la ciudad santa Jerusalén que bajaba del cielo de junto a Dios, decía el texto, y tenía un muro grande, 12 años, escritos los de los 12 tribus de los hijos
Esto es importante porque, claro, este es puro libro del Éxodo y puro libro del Génesis que está citando el texto. Pero digo, esto es importante porque muchas veces, no sé si se han preguntado, ¿de dónde viene ese número 12? ¿Quién lo sacó? ¿Quién se lo inventó? ¿Y por qué tiene que ser 12? Es esto lo que se está tratando de explicar. Una visión, un sueño de José que viene, ve a sus hermanos, que después de Jacob que tuvo 12 hijos, etcétera, y se quedó ya el número 12 y ese después pasa a ser un símbolo grandísimo de sus 12, después vienen a los 12 apóstoles, pero todo su raíz de la elección, ¿por qué 12 y no 10 y 11? Viene de aquí. Cuando traicionó Judas Iscariote a Jesús, completaron nuevamente el número 12. O sea, tiene toda su historia, su teología de fondo, este número 12. ¿Mm? Por eso estábamos aquí leyendo y era lo que un poco más complicado. Número 4, el parto de la mujer fuera figura del misterio pascual de Cristo. La escena de la mujer en dolores de parto es un medio expresivo bastante familiar en el Antiguo Testamento y en el judaísmo. De manera plástica e incisiva describe un sufrimiento desgarrador, típico, por ejemplo, del día de Yahvé. Recuerden que el día de Yahvé también es una frase que hay que saber interpretarla. El día de Yahvé, la ira de Yahvé, cuando trae verdaderamente y manda a todos sus ángeles a castigar a aquellos que han sido infieles, aquellos que no han querido, después de haberles hecho un pacto. En este caso, el día de Yahvé pertenece a esta terminología que usaron mucho los profetas. El día de Yahvé, es decir, no se convierte en el día de Yahvé, es decir, de hecho algunos profetas dicen, ya están los ángeles con las armas, es el día de Yahvé. Entonces, por eso en este sentido, hace referencia precisamente a esto. En Apocalipsis 12, recibe este canon los siguientes términos, dice, estaba encinta y gritaba con los dolores de parto y las angustias de dar a luz. Versículo 2. El dragón se puso delante de la mujer en trance de dar a luz para devorar al hijo tan pronto como lo diera a luz. Ella dio a luz un hijo varón al que debía apacentar todas las naciones con vara de hierro. El hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. Versículo 5. Los dolores de la parturienta y el rapto de su hijo recién nacido no tienen que referirse al nacimiento de Jesús de Belén, sino al misterio pascual, es decir, la hora de la pasión y resurrección de Cristo, que fue cruenta, la muerte en cruz. Los motivos que nos orientan hacia esta hermenéutica, es decir, esta interpretación, son varias. No nos vamos a detener en esto, pero sepan simplemente que es ese el significado, no poner el nacimiento, lo que está narrando aquí con el nacimiento de Jesús en Belén. Porque de la liturgia recuerden que por ahí en algún prefacio se dice que la Virgen lo que no sufrió al darlo a la luz, lo sufrió al verlo morir al pie de la cruz. Entonces, por eso hay que evitar decir que durante el parto la Virgen sufrió estos dolores terribles. Aquí no se refiere a ese momento, sino al momento de la pasión, muerte y resurrección del Hijo.
Por lo tanto, nos quedamos eso. Ahí viene después unos salmos que de alguna manera ayudan a esta interpretación. Vamos en el número 5. Una iglesia todavía perseguida, Jesús había confiado a los suyos. Antes de seguir, les recuerdo, la mayoría de los estudiosos sobre el Apocalipsis dice que este libro y su contenido es 100% eclesial. Describe las vicisitudes que la iglesia de Cristo va a tener y tiene. Y por lo tanto no tiene nada que ver con la Virgen María. En general, el libro del Apocalipsis, en general. Sin embargo, los mariólogos, en sus estudios de Sagrada Escritura, han encontrado estos versículos, estos en referencia siempre al aspecto mariano, lo que ya hemos visto, Génesis 3:15. No se puede negar la cercanía, no a una iglesia solamente, sino concretamente ya a la Virgen María, como se hizo en Génesis 3:15. Cerrada la paréntesis, seguimos. Si el mundo, es decir, el milagro, recuerden que para San Juan lo que es el mundo, lo que es el siglo, lo que es el demonio. Para él es el demonio. Dice, os los odia, sepan que me odió a mí antes que ustedes. El siervo no es más que su señor. Si a mí me persiguieron, también los van a perseguir a ustedes. En el Apocalipsis, el Espíritu Santo le repite a la iglesia las profecías de Jesús, con alusiones continuas al Antiguo Testamento. El vidente, San Juan, revela que la mujer que peregrina por el desierto de este mundo se verá expuesta a los ataques de Satanás durante 1260 días. Aquí lo mismo, la numerología hay que tenerla presente, tiene todo un significado para este evangelista o este escritor sagrado. No es exactamente, sino es un simbolismo. El desierto, lugar de prueba. En el desierto antiguamente el pueblo de Dios llevaba a cabo una peregrinación hacia la tierra prometida. Es la tierra del descanso, ¿sí? Después de la liberación, iban llevados hacia el monte Sinaí. Durante el largo itinerario, Israel tropezó con 1000 adversidades y pensándolo bien, no era ajeno a la providencia amorosa de Yahvé para que con los suyos, acabamos de reflexionar ayer, ¿no? Dios les dio el pan del cielo, la maná y las codornices de la carne. La iglesia vuelve a vivir aquella experiencia, aunque la novedad cristiana. Efectivamente, la mujer, después de haber engendrado a su hijo varón, tiene que huir al desierto. La serpiente, el dragón, se levanta contra ella. Desde su boca vomita contra la mujer un río de agua para sumergirla, ahogarla. Y luego corre para hacer la guerra a los que quedan de su descendencia. Y no solo eso, siempre en el desierto, Satanás moviliza a sus propios aliados, a quienes transmite su poder diabólico. Efectivamente, en el desierto pone su acampamento otra mujer que es la antítesis, mujer pueblo de Dios. Se trata de Babilonia la Grande o la Roma pagana, ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Se sienta sobre una bestia color escarlata
que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, símbolo de los reyes que son gregarios suyos y que luchan contra el Cordero. Obviamente aquí sí todo es referido a una iglesia en una época de persecución fuerte, como fue la etapa de los mártires. Los 1260 días los dejamos, ustedes pueden ahí leer para que vean. No, esto, normalmente estas cositas no se les va a preguntar porque son un poco accesorios a lo que es el tema principal, que es la conexión de María, ¿no? Aquí más bien vámonos a ver esta. En el número 7, allí sí. También María es la mujer del Apocalipsis 12. Con esto llegamos a la cuestión formal de nuestra reflexión. Es legítimo ver también a María en la mujer del gran signo. Estaba presente la figura de la Virgen María en la mente de Juan o el autor del libro. A partir de los años 50, ha ido creciendo notablemente el número de exegetas que no vacilan en hablar de una extensión mariológica del capítulo 12 del Apocalipsis. Esto es importante porque antes no era considerada para nada un texto mariológico. Más bien había un cierto rechazo. Pero ya en los años 50, con estudios más profundizados, sobre todo esta semejanza con textos del Antiguo Testamento, entonces sí empezó a verse también un poco este aspecto. Y por eso se dice aquí, por extensión. No es un texto mariológico 100% como Lucas o Mateo, sino por extensión. Y este es el término que usan prácticamente para eso. La mujer, opinan, simboliza en primer lugar y directamente a la iglesia del pueblo de Dios de ambos testamentos. Pero indirectamente, un fin oblicuo, por ahí decirlo, se incluye también allí a la Virgen María. ¿En qué sentido? Aquí es preciso definir con las mujeres exactitud posible las diferencias, categorías de aplicación mariana. Algunas se apoyan en fundamentos bastante próximos al sentido literal del texto. Otras se derivan más bien de una reflexión global sobre la presencia y la misión de María según el Nuevo Testamento. Bien, son frutos de inducción de carácter teológico especulativo. Y pondremos algunos ejemplos. María en la hora de la pasión junto a la cruz. El parto doloroso de la mujer y el rapto de su hijo varón junto al trono de Dios, como hemos dicho, tiene todas las probabilidades de ser una escena dramatizada del misterio pascual. Es decir, pasión, muerte y resurrección del Señor. Una vez sentados en misa, podríamos resultar muy iluminador el que nos diéramos cuenta que precisamente en Juan 16, 21, 23, este mismo misterio es presentado por Jesús mediante la imagen parabólica de la parturiente. Por consiguiente, si el parto de la mujer del Apocalipsis 12
se refiere a la pasión glorificadora de Cristo, entonces el cuadro de Apocalipsis 12 tiene que interpretarse igualmente a la luz de Juan 19, 25, 27. María al pie de la cruz. Es decir, está claro que la versión simbólica del misterio pascual de Cristo que se nos ofrece en el Apocalipsis recibe nuevas aportaciones en la versión histórica que da el mismo cuarto evangelio. Y en efecto, gracias a Juan 19, 25, 27, podemos saber que en la hora en que Jesús pasaba de este mundo al Padre, la comunidad mesiánica estaba al pie de la cruz y estaba representada por el discípulo que Jesús amaba y por 4 mujeres, entre las que el evangelista concede en primer lugar a la madre de Jesús. Hay mucha semejanza en este sentido y por eso con extensión este texto del Apocalipsis sí puede ser considerado como parte de la literatura mariológica de la Sagrada Escritura. La mujer coronada de 2 estrellas en angustias de parto representa en primer lugar la aflicción del resto fiel del pueblo elegido en el momento en que el Mesías era engendrado a la gloria de la resurrección a través de los dolores de la pasión. La maternidad metafórica de la mujer no se extiende solamente al Mesías resucitado, sino a todos sus hermanos, es decir, a todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y son fieles testimonio de Jesucristo. Este es el antiguo y es el nuevo Israel, la iglesia. En segundo lugar, por vía indirecta, en esa mujer estaría también incluida la Virgen María. Todo ello debido a lo que escribe en nuestro texto, Juan 21, 37, 25, 37, digo 27. En el momento en que Jesús pasaba de este mundo al Padre, la comunidad mesiánica estaba representada principalmente a través de la presencia de su madre. En aquella hora Jesús revela que María tiene también una función maternal que cumplir respecto al discípulo que Jesús amaba. Discípulo que Jesús amaba, tipo de todo discípulo de Jesús. La diferencia entre Apocalipsis 12 y Juan 25, 27 consiste en que mientras la escena del Apocalipsis tiene una tonalidad completamente eclesial, la del cuarto evangelio se centra más bien en la persona de María. Pero se trata de una diferencia complementaria. Por eso el capítulo 12 del Apocalipsis confirma el significado eclesiológico de María al pie de la cruz y viceversa. La presencia de María al lado del crucificado hace posible la extensión mariológica a la mujer del Apocalipsis en lucha contra el dragón. Este género de argumentos, propuestos especialmente por Fouillet, es uno de los más apreciables a nivel del sentido literal. Efectivamente, como reconocen no pocos exégetas,
Existen frecuentes contactos entre la tradición codificada en el Apocalipsis y la de los escritos seguramente de San Juan, Joanes. María la llena de gracia. En la mujer revestida de sol, los ojos de la fe podrían contemplar a María con pleno derecho. Debido a la única misión excelsa a la que ha sido llamada Dios, la Virgen se vio envuelta por la complacencia, por el favor misericordioso. Recuerden el texto que vimos el año pasado. Llena de gracia, que caritomene. Separa María la parturienta de Belén. Una vez admitido que la mujer del Apocalipsis es también figura del antiguo pueblo de Dios, será preciso reconocer que solamente a través de la maternidad física de María, la mujer Israel engendra de su seno al Mesías. Por eso Apocalipsis 2 se puede referir también en sentido amplio al parto de Belén. Sentido un poco amplio, era un poco tirándolo un poco. María, la mujer de la fe atormentada. En los dolores del parto, como decíamos, se expresa, entre otras cosas, el itinerario tan difícil de la fe que lleva a cabo la comunidad prepascual de los discípulos para llegar a aceptar un Mesías que sufre. Y dentro de esta perspectiva es posible colocar con toda dignidad a la Madre de Jesús. Efectivamente, María acogió en su hijo al Mesías tal como Dios se lo propuso y vivió ejemplarmente el drama de Cristo crucificado. De esta manera, la Virgen engendró a Cristo sobre todos en el orden de la fe. María, miembro de una iglesia perseguida por el mundo y socorrida por Dios, pensando en la hostilidades de la serpiente contra la mujer en el desierto y en la asistencia divina de que se ve protegida, la mente del lector no podrá ignorar que también María fue partícipe del misterio de muerte y de resurrección que vivió la Iglesia Apostólica. En efecto, la Virgen vivía en el seno de la comunidad de Jerusalén. Pues bien, esta comunidad fue pronto objeto, mientras que al mismo tiempo resucita su Señor. Sí, imagínense aquí, o sea, ya fue muerto el primer protomártir Esteban. María estaba viva. Después empezaron la persecución terrible contra estas pequeñas comunidades, empezando allí mismo en Jerusalén. María estaba viva, estaba con ellos. En este sentido, sí, participa y sufrió y vio. Pues bien, esta comunidad muy pronto objeto de persecución por parte de las autoridades judías, mientras que al mismo tiempo experimentaba de manera tangible la fuerza liberadora de Cristo resucitado. Su Señor. El término etológico de la mujer de Apocalipsis 12 es el de ser glorificada en los cielos nuevos y la tierra nueva de la Jerusalén celestial, como mujer esposa del Cordero. Levantando la mirada hacia esta humanidad transfigurada,
en Jesucristo, muchas voces de la tradición eclesial han encontrado signo de la mujer, la asunción de María al lado de su hijo. Es primicia a todas las, comunicada a todas las criaturas por Cristo. Es el Emanuel, el Dios. Conclusión. Después de considerar ya cumplida la redención, el autor del Apocalipsis proyecta sobre Génesis, Testamento, la descendencia del pueblo de Dios. Entonces, a través de la obra de Cristo. Literal directo del gran siglo y encierra. Pero sí quisiera que quedara claro sobre Apocalipsis 12 y el sentido mariológico, como lo más que ver los detalles. ¿Sabe? Entonces nos vemos la siguiente, después las otras, pues ya saben para qué es. Va a tener una hora de estudio. Y en la última hora hacemos el examen y ya tienen toda la despensa, ya pueden seguir. Y ya. Isaías, Miqueas, la madre de Israel y otras de por allí. Después ya entramos a los San Juan de las bodas, quién es el esposo, qué sé yo, todo esto. Ahí van. Llegar hasta ese. Aquí está fácil, todavía me acuerdo, nada más para que vean. Me acuerdo de la pregunta que hice que va para esta. ¿Es la mujer? ¿Cuál es el significado de? Allá tengo la con las hojas de los exámenes. Para los hermanos y hermanas que están en línea, en la última, bueno, en la siguiente hora vamos a concluir para dejar después una hora de estudio. Y a las 12 del día, después de rezar el Ángelus, va a hacer el examen. Se les va a poner en la pizarra grande, aquí se va a transmitir las 10 preguntas, de tal manera que ustedes puedan copiarlas y, pues obviamente, confiando en que dejen sus apuntes a un lado y no las vean. Bien, aquí se están riendo, confiando en su sinceridad, traten de responder al examen. A las 12 es el examen. En la próxima hora, simplemente unos 10, 15 minutos máximo, se lo
para concluir y ya después les dejo el tiempo para estudiar hasta las 12. ¿Queda claro? Muy bien. Sí, Hermanita, Fray, gracias. sí. hermana Cristina. Ok. Sí, padre. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Ay, me duele mucho eso. Me dio herpes.
Ya les digo, allá en Roma, si es que cuando vayan a Roma y pase el día 5 que andan, acuérdense, hay que ir a Santa María Mayor, Listo. sea a la misa o a las vísperas, donde hace este rito. Y todo el presbiterio de allí Así es. se llena de pétalos de rosas. Ay, ¿estamos ya en contacto? No veo a nadie. Sí, pero están. Ya están. A ver, ahorita sí ya. Yo tenía que apagar la cámara, pero sí. Ok. Bien, entonces vamos a conclusión de, de este tema. Ya, más que extendernos en un donde resumir los análisis expuestos hasta ahora, es preferible en estos momentos se refiere a la hermenéutica bíblica en general. Por consiguiente, encuentra su aplicación en el ámbito de los pasajes marianos de la Biblia. Perdón, la persona quiere hacer una pregunta. Adelante, Cristina, ¿quieres hacer alguna pregunta? No se oye bien, se cortan las voces. No alcanza a, Que no, se alcanza a oír porque se corta. ¿Que no tiene qué? Se entrecorta, Se- no escuchan bien. Ah, Se no. entrecorta. Es la cuestión de la red. Sí. Ay, yo también no escucho bien, se cortan sus palabras. Pero bueno, vamos a. A ver, Es que vamos a tratar a ver si así tele- se escucha mejor. Sí, Fray, gracias. algún teléfono- ¿Y? Es que esta vez se le entrecorta. Es que está mala la. Está mal un poco la conexión. La estamos agarrando de otro, no es la los otros días. ¿Se alcanza a escuchar bien? Sí, un poco. Hola. Sí, sí se oye. Sí, sí se oye. Sí se escucha, solo que a veces sí se corta, pero sí. Ah. Bueno, esperemos que no. Ya nada más es la última parte, unos 10, 15 minutos y después ya. Santa paciencia, ruega por nosotros. Amén. Entonces les decía, la Sagrada Escritura es un solo libro, afirmaban con energía los santos padres, plenamente convencidos de ello. Por consiguiente, un tema, una afirmación singular, un solo versículo, no despliegan toda su riqueza hasta que no llegan a armonizarse con todo el conjunto de los libros sagrados. Toda la escritura, argumentaba San Buenaventura en el 1204, podría compararse con una cítara. La cuerda inferior por sí sola no produce ninguna armonía. Con las demás sí que se consigue producirla. Pues bien, lo mismo ocurre con la escritura. Un trozo, un párrafo, depende del otro. Más aún, un pasaje dice relación
con otros 1000. Este mismo criterio tiene que aplicarse también a la Mariología bíblica, aliada segura del culto mariano. Si nos fijamos en la cantidad, son relativamente escasos los pasajes que en ella nos hablan de María. Pero lo poco en cantidad cede notablemente a lo mucho en calidad. Ciertamente frases aparentemente desencarnadas y secas, unos cuantos versículos o incisos que cualquiera podría juzgar como totalmente marginales a primera vista, afectan, sin embargo, a muchas tradiciones. Hunden sus raíces en el Antiguo Testamento, por consiguiente, pasan a través del área del judaísmo que se llama intertestamentario, asumiendo no pocas veces sentidos parcialmente nuevos, y desembocan finalmente en el Nuevo Testamento, según ciertos aspectos propios de la perspectiva teológica de cada uno de sus autores. Por este camino se llega a una gozosa constatación. Las perícopas marianas, con las respectivas unidades que la componen, se presentan como piezas de un mosaico mucho más amplio. Ya desde el Antiguo Testamento y la misión de María se presentan como envueltas en una de los oráculos de Israel. En los umbrales del Nuevo Testamento se levanta sobre el horizonte de la historia de la salvación como síntesis ideal del antiguo pueblo de Dios y como madre del Cristo Mesías. Y luego, de justicia, momento de alianza nueva, María sigue su trayectoria como sierva y discípula de su Señor, en un creciendo de fe. En el punto más alto de su culminación, el misterio pascual, Cristo hace de su madre la madre de todos los discípulos de todos los tiempos. Hora de aquella hora, la Iglesia aprende que María pertenece a los valores constitutivos de su propio credo. Escribe muy bien conocido exégeta francés Fouillet. Todo el que desee profundizar en la doctrina mariana desde el punto de vista bíblico no podrá hacerlo más que a través de una exploración extensa de toda la historia de la salvación. Y viceversa, todo el que desee comprender más a fondo la historia de la salvación se encontrará necesariamente con la madre del Redentor, muda, con vínculos indisolubles al centro mismo de la historia salvífica. Exactamente eso es lo que ocurre. En el cristianismo, María no es el centro, pero es central. Por eso afirmaba
Pablo VI con una frase singularmente feliz. Si queremos ser cristianos, tenemos que ser marianos. Es decir, tenemos que reconocer la relación esencial, vital, providencial que une a María con Jesús y que nos abre a nosotros el camino que conduce hacia Él. Entonces, así concluimos. Esto es, quería yo esta conclusión para que entendiéramos sobre todo los textos del Antiguo Testamento y este libro del Apocalipsis que no hablan directamente de Virgen, sino indirectamente. En el Antiguo Testamento son figura, imagen de lo que será después la Madre del Salvador. Y aquí también siendo imagen y figura, pero ya es una iglesia, en la cual María forma parte de la iglesia y es madre de esa iglesia. Y sobre todo hay que ver los textos, sobre todo del Antiguo Testamento y de la extensión. No son directos, pero sí hablan del aspecto, de algún elemento, de algún aspecto de la mariología. Exacto. Si no hay más, vamos a hacer un rápido, así, de lo que hemos visto. Nada más para que sus oídos empiecen a familiarizarse con ciertos temas que a lo mejor se han olvidado porque un tema va al otro tema, al otro tema, al otro tema. Empezamos a ver el Génesis 3:15. Decíamos ya desde allí, y lo corroboramos con esta conclusión que acabamos de hacer, que todos los textos que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento no hablan directamente de la Virgen María, sino son textos que de alguna manera ayudan a tener una imagen, como dicen, bosquejada, un bosquejo de algo que será la Madre del Salvador. Y por lo mismo es importante. Hemos dicho también que María de alguna manera está presente en este primer texto de Génesis 3:15, llamado el Evangelio o primer anuncio de la salvación, y particularmente en esta lucha entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Allí se estaba hablando de Eva, pero ya sabemos que todos los padres de la iglesia han identificado inmediatamente en ese pasaje la presencia o la figura, el bosquejo de María. María con su descendencia y su descendencia en singular, Jesucristo, será el vencedor sobre la descendencia del mal. Y eso lo sabemos mediante la pasión, la muerte y resurrección. Pues hemos visto la cita de Isaías 7:14. Hemos visto el ambiente histórico a que se refiere esa cita. Y sobre todo hemos identificado que el nombre por el cual se habla una virgen, es de ser una mujer núbile que no ha tenido todavía relaciones sexuales, que es virgen, hebreo, concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel.
hemos dicho que esto, independiente de quién sea en el mismo contexto histórico, quién sea esa mujer, la esposa del Acaz o el futuro rey Ezequías o la esposa del mismo profeta, y es que eso no tenía significado, sino lo que después San Mateo, de alguna manera, actualiza ese pasaje, ese vaticinio, ya para defender la virginidad inmaculada de la Virgen María. Y esto lo hace después de citar la descendencia de José de David. Después vimos también a la cita de Miqueas 5, y tú Éfrata, tú Belén, etcétera. Aquí decíamos simplemente que es como un confirmar lo que de alguna forma se decía en la cita anterior. Después de allí nos pasamos ya a un tema que era verdaderamente nuevo, en el sentido que todavía no se encuentran una literatura abierta para la publicación. Son investigaciones, pero sin embargo que pueden darnos ya también una luz sobre la imagen de nuestra Madre Santísima. Y estos serán textos del Antiguo Testamento que le llamábamos textos Intertestamentarios. es decir, textos que no eran simplemente de las tomadas de la Biblia, intertestamentarias, o sea, textos que eran midrashim, targúmenes, los documentos del Qumran. Analizando todo esto, se encuentran varios temas y entre ellos están las madres de Israel. Un tema que se está profundizando, que se está investigando, pero que sin embargo ya en el siglo II, siglo I, empieza a hablarse ya de esto a nivel intertestamentario en el Antiguo Testamento. Así como el libro de Eclesiastés hablaba y hacía una lista de los padres de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, todos los demás. Así también se empieza a hablar de las madres de Israel. Entre estas madres de Israel está Rebeca, Miriam, Miriam, sobre todo la hermana de Moisés, que jugó un papel preponderante en la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y después como cantora, danzante de las maravillas que el Señor hizo después de la liberación, pasando por el río en el cual los salvó. El río Nilo. Entonces vimos algunos elementos del significado de estas madres de Israel y que como está todavía sigue la investigación, más adelante quien quiera profundizar seguramente podrá conseguir alguna biografía que hemos dicho por allí, desgraciadamente en italiano o en francés. Hace poco hablábamos de Philippe Foyet, ese también es otro que habla ya de esto. Ignace de la Poterie, sobre todo, nuestro hermano todavía que es, pues ya está jubilado, pero sigue dando algunas conferencias, Aristide María Serra. De allí hablamos un poco también la línea de la hija de Sión, la Eva, se descubre, y esto tiene sobre todo por los padres de la iglesia, que empiezan a poner esta comparación María y Eva. San Ireneo, empieza todo con San Pablo,
Obviamente, es San Pablo el que habla primero de esta conexión entre María y Eva. Después viene extensa, un poco más apropiada, San Ireneo y demás padres de la iglesia. Decíamos también como imagen y bosquejo del Antiguo Testamento era la sabiduría, aunque la sabiduría, la mayoría de los exégetas y bíblicos no quieren poner mucho en dentro. ¿Por qué? Porque la sabiduría normalmente en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento sigue siendo el Espíritu Santo o el mismo Jesucristo. Hasta ahí dejamos el Antiguo Testamento. Empezamos después ya a lo que es el San Juan, una introducción pequeña que hicimos de San Juan para entender, y después entramos de lleno al pasaje de las bodas de Caná de Galilea. Juan 2, 1, 12. Vimos en particular algunos elementos del relato que ayudan el significado de este parágrafo. El tercer día, recuerden, el tercer día siguiendo un calendario típico de revelación que se usaba ya en el Antiguo Testamento. El primer día, el segundo día, tercero, cuarto y después el tercer día, la hemerología de entonces, habíamos dicho. Caná de Galilea, ¿cuál Caná se refiere? Porque no solamente hay un pueblo que se llama Caná, sino hay varios. No tienen vino, el nuevo de Caná y su simbolismo. A ti y a mí, ¿qué? Por último, le pusimos un buen tiempo al hagan lo que él les diga, como algo que ya se repetía y que era más o menos una revelación, lo que hacía el pueblo de Israel allá en el monte Sinaí, cuando se les estaba dando la ley. Haremos todo lo que el Señor nos diga. Aquí el nuevo Israel, el nuevo monte, está la presencia de María, que es la que dice, hagan lo que Él les diga. ¿Quiénes eran los sirvientes de la boda? Jesús, el verdadero esposo de las bodas, la fe de los discípulos y por último, la comunidad nueva mesiánica, en el cual está ya la madre de Jesús. De ahí nos pasamos después al pasaje de Juan 19, 25, 27. Y vimos sobre todo la correlación entre las bodas de Caná y este pasaje, que los grandes estudiosos han encontrado sobre todo en la hora de Jesús. Cuando María le pide actuar, interceder por esto que les faltaba el vino, Jesús abiertamente habla de su hora. Todavía no ha llegado mi hora. La hora de Jesús es la glorificación, es decir, su pasión, su muerte y su resurrección. La importancia de este parágrafo y el esquema de salvación con los versículos, ver, señalar, he allí, eco. El discípulo a quien amaban, ¿cuál es su significado? Y por último, la acogida de María por parte del discípulo. María, que en este parágrafo viene proclamada verdaderamente como madre de toda la iglesia, la maternidad espiritual de María. Deja su maternidad biológica porque verdaderamente murió Jesús en la cruz. Y de allí viene la maternidad espiritual. Falta todavía para los mariólogos estudiar en qué verdaderamente consiste esta nueva maternidad espiritual.
está todavía en estudio, está en la investigación, pero el hecho ya está claro. Madre de la Iglesia. Y de hecho el Papa actual reconoce que ya durante el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI, después de la mitad de sesión, proclamó verdaderamente a María, Madre de la Iglesia. Solo que en ese tiempo no tuvo resonancia porque había ciertamente muchos temas durante el concilio que eran candentes en ese tiempo, eran más, digamos, más importantes o eran considerados más importantes, de tal manera que esa proclamación que hizo Pablo VI pasó de noche. El Papa actual la retomó y es más, ya la puso también hasta el día en el cual se celebra en el calendario litúrgico María como Madre de la Iglesia. Esto es nada más para que vean cómo tiene lo que viene aquí, después viene reflejado acá en nuestra vida, ¿no? De allí nos fuimos ya al último pasaje, de Juan, Apocalipsis 12. Y allí estuvimos viendo primeramente el contacto que hay, la conexión que hay, muy evidente entre el pasaje del Génesis y del Apocalipsis. Yo creo que aquí está, digamos, la verdadera revelación. Estamos hablando del Génesis, primer libro de la Escritura, y estamos hablando del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Con ellos se cierra, y se cierra precisamente con un vaticinio que empezó con el protoevangelio y termina precisamente con una imagen de la Virgen María como madre de una iglesia, como madre de los redimidos, como madre de los discípulos del Salvador, del Redentor. O sea, yo creo que es allí la grandeza de estos dos textos. Entonces, la conexión de Apocalipsis con Génesis 3. Ya después vimos que era la mujer revestida, una iglesia victoriosa, y sobre todo tratamos de ver quién es esa mujer. Se puede identificar con María, y es eso lo que normalmente van a contestar en el examen. Ya me acordé, esa era una pregunta. Así es que estudienla. Y es así como terminamos con viendo nuevamente, y eso sí lo repito nuevamente, es decir, en la Biblia, la Sagrada Escritura, son poquísimos textos que hablan directamente sobre la Virgen María. Son poquísimos textos donde María habla. Como no se encuentra ningún texto donde habla San José, así también acá son poquísimos textos donde María habla. Solamente en la Anunciación, cuando la presentación del Hijo, y después en las bodas de Caná. No se habla más de ella, aunque necesite. Por ejemplo, en María al pie de la cruz, ella no habla. Está en silencio, pero está presente. A eso me refiero cuando decimos en la Biblia hay poco, pero de eso poco son esenciales, son importantes, no en cantidad, sino en calidad, en cualidad, porque son esenciales que forman parte de la historia de la salvación, por querer de Dios. Ahora sí, les dejo el tiempo de aquí hasta las 12 del día. Traten de ser puntuales a las 12 porque si no yo a la 1 recojo
o doy por terminado el tiempo. Tienen ahorita, aprovechen el tiempo, descansen, respiren, no se pongan nerviosos, traten de concentrarse, vayan por temas y así nada más se van el otro. Buen estudio y esperemos que hagan buen examen. Los saludo. A estudiar. Chao. Gracias, Fray. Padre, ¿cuál es la otra parte donde María habló? ¿Cuál es la otra parte donde María habló? Donde María habló, pues es en las bodas de Caná. Hagan lo que él les diga. O no tienen vino. Pues ya no hablan más. Gracias. ¿Se puede qué? Una pregunta. Sí, Pregunta. sí, diga. A las 12 en México, ¿no? A las 12 en México, ¿no? 12 horas. Pero ahora Examen, mismo, a ¿qué las hora 12 es? del mediodía. Pregunta qué hora es ahora en México, porque yo tengo diferencia horaria. En este momento, las 12 de qué, a ver, 12. Dígale. A las 12 horas de México. ¿Usted dónde está? Dígale que solo En España. ¿Punto? Entonces Serán son las 2 7. horas. Serán las 7. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A las 8 de la noche. Vale. ¿Ahora qué hora es allí? 8 de la noche. Examen para ustedes es a las 8 de la noche. Vale, gracias. Gracias. Acá va a ser a las 12 del día, pero para ustedes es a las 8 de la noche. Gracias, padre. Ándele. Estudie, madrecita. Son las 10:40. ¿Se puede qué? ¿Qué? No me acuerdo. No me acuerdo de qué estaba hablando. ¿Usted trae las hojas? Sí. Yo traigo las hojas, para los que están aquí traigo las hojas y hay hojas quien quiera más. Y ahí le ponen su nombre y cosas hermosas en las respuestas. No hay. Yo sé las que primera pregunta, el nombre. El uno de cada tontería. De la risa, dice, pero también se entrecorta, pues ahí, ¿no? Ahí depende de la red. Que se puede traer la Biblia, a eso me